Voy a hacer un resumen chiquitico de lo que vimos la semana pasada con respecto de convencimiento, ¿no? Convencimiento de pecado. Mire, el hombre no tiene ese poder, ni siquiera un pastor, un maestro, ¿cierto? Ni un líder, ni un diácono. El hombre no tiene ese poder de convencer a nadie, ¿sí? Ustedes y yo no tenemos ese poder. El único que sí tiene ese poder de convencer de pecado, de justicia y de juicio se llama el Espíritu Santo. Él es el único. Bien, porque Él nos recordará todas las palabras, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, recordemos que estamos analizando y entramos a abordar el tema de convencimiento de pecado, ¿sí? Si bien es cierto, los temas que hemos analizado hasta el momento son importantes, pero yo quiero que ustedes tengan muy presente, ¿sí? Muy presente estos tres convencimientos, estos tres convencimientos. ¿Por qué? Porque esto va a llevar al creyente, ¿sí? A un verdadero arrepentimiento y a una verdadera conversión. ¿Bien? Si tenemos claro qué es el pecado, qué es la justicia y qué es el juicio. Eso es muy importante tenerlo. Pueda que usted lleve mucho tiempo, tal vez, en el Evangelio, pero este tema hay que escudriñarlo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo hay que estar meditando en él, ¿sí? Y por esa razón, a manera de resumen, recordemos que el convencimiento de pecado comienza y se origina en el hombre, ¿sí? Es decir, el pecado en el hombre, se origina en el hombre. Ojo, quiero hacer aquí un paréntesis chiquito, ¿no? El pecado, si bien es cierto, se origina en el cielo con la rebelión del enemigo, ¿no? Por eso muchas veces, eh, y no quiero entrar de pronto en este escenario porque no es del resorte, pero solamente lo quiero tocar a manera como de ejemplo, ¿sí? En el cielo existió la primera rebelión, ¿sí? Existió la primera rebelión. Por esa razón, en el hombre, ¿sí? Dios aborrece la rebelión. La aborrece, ¿correcto? Aborrece el hecho de desobedecer las leyes del Señor. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestra nación, ¿cierto? Eso se llama rebelión. Y el Señor no se agrada de eso. Primeramente, hablo en cuanto al pueblo del Señor, ¿bien? Porque he visto creyentes, inclusive denominaciones, que apoyan la rebelión. Y eso no es agradable delante del Señor. Por eso es necesario conocer todas estas cosas a la luz de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, si bien es cierto, está en el mundo, pero no es de este mundo. No hace parte de este mundo, ¿cierto? Jesús claramente nos hace esa referencia. Mi reino no es de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Y si el Señor no es de este mundo, todo aquel que nace de nuevo no hace parte de este mundo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, solamente quería tocar un poquito ese aspecto. Lo que sí, el trabajo de la iglesia es orar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En eso sí tenemos que trabajar como iglesia. Clamar para que el Señor tenga misericordia y compasión. Amén. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿sí? Entonces, el pecado entra por un hombre, ¿sí? Entra por Adán al desobedecer al Señor. ¿Y qué desobedece? Pues sus mandatos. ¿Cuál era el mandato? Hágame un favor, labre el huerto, ¿cierto? Cuide el huerto y hágame un favor, no vaya a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué razón? Porque el día que comiera ciertamente moriría. Bien, a partir de ese momento entran tres clases de muerte. Eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios si alcanzamos el día de hoy. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua. ¿Correcto? Entonces,
Eso es importante. Muy bien. En ese sentido, al desobedecer, la condición del hombre frente a Dios sencillamente comienza a degradarse, ¿sí? Se degrada. Porque a partir del momento en que el hombre peca, ¿cierto? Y desobedece, a partir de ese momento el hombre es malo, ¿sí? Se vuelve malo prácticamente, es decir, no hay un justo, ¿cierto? En toda la tierra. El único y la excepción a la regla fue Jesús. Bien. En ese mismo sentido, a partir de la caída del hombre, viene la naturaleza de pecado, es decir, el hombre es degradado a la naturaleza animal racional, ¿correcto? Es degradado a ese punto. Y esa naturaleza animal racional está circunscrita a la naturaleza de pecado, al corazón incircunciso, ¿cierto? Y todo lo que vimos en la clase pasada. Muy bien. Esa naturaleza produce en el hombre, ¿sí? Toda clase de fruto de pecado. Ojo, el pecado, y eso lo vamos a ver en esta clase, el pecado es como un árbol y ese arbolito produce varios frutos. Bien. Dentro de esos, analizamos la clase pasada que hay pecados por palabra, ¿cierto? Hay pecados por pensamiento, por obra, por omisión, por incredulidad, por ignorancia, por complacencia, por necedad, por falta de perdón, ¿sí? Y yo analizando, porque estuve así haciendo un análisis, puedo también circunscribir otro pecado más. Si bien es cierto este pecado, toda esta clase de pecados, ¿sí? Están allí plasmados en las escrituras, el pecado de la desobediencia también está y debe ser enmarcado, ¿bien? Porque la desobediencia produce muerte, ¿bien? Por eso el Señor nos decía y nos hace esa precisión, ¿no? Recuerden esa historia que está allí contenida, ¿cierto? Que está contenida en Crónicas. Y habla acerca del rey Saúl. Y el profeta Samuel, lo dejo para que usted lo busque, y el profeta Samuel le dice, venga, Dios se complace tanto en los sacrificios. ¿Se complace en los sacrificios o se complace en que se obedezca a la palabra de Dios? Por eso el pecado de la desobediencia, ¿bien? De la desobediencia. Y como consecuencia de la desobediencia, Dios le quitó el reino. Observe que estas decisiones de parte del Señor son muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de Saúl, le quitó el reino y se lo dio a un prójimo mejor que él. En el caso de Adán, lo desterró, ¿cierto? Del huerto de Edén. ¿Se observan? Y lo volcó a la naturaleza animal racional, es decir, a la naturaleza pecaminosa. Ojo, es por causa de la desobediencia. Entonces, ahí está también los pecados del hombre, ¿bien? Lógicamente, el no perdonar, si no se perdona al prójimo, ¿sí? En ese sentido, pues, se incurre en unas situaciones bien gravosas, ¿no? Porque yo puedo ser creyente, porque yo puedo tener una vida intachable, pero si no perdono, eso no sirve de absolutamente nada. ¿Sí? Y es que me la hizo, venga. El creyente, vea, yo he visto creyentes que dicen, es que yo no puedo perdonar, es increíble. Y yo digo, venga, entonces no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Por eso es tan importante este módulo. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar de lleno, ¿correcto? Vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Vamos a mirar que Jesús comparó el pecado como un árbol. Voy a leer algunos textos, ¿cierto? Lo comparó como el pecado, ¿correcto? Y lo compara, perdón, ese arbolito lo compara como pecado. ¿Bien? Observen Mateo capítulo 7, versículo 17, rápidamente. Voy a ir rápido porque necesito acabar este punto acerca del convencimiento de pecado para entrar al convencimiento de justicia. ¿Bien? Muy bien. Así todo buen árbol
da buenos frutos. Observe, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Bien? Muy bien. Vamos a analizar lo siguiente. El árbol de manzana, ¿qué da? Manzanas. Manzanas. Muy bien. El árbol de guayaba, ¿qué da? Guayabas. Muy bien. Disculpe de pronto lo tan niño, pero es que es necesario, ¿correcto? Es necesario. Muy bien. El árbol, ¿sí? Ese pecado que está en el ser humano, ¿sí? Ese pecado que está en el ser humano da frutos, ¿correcto? Da frutos. Alguien que me dé algunos frutos de pecado. Si el árbol de manzanas da manzanas, el árbol del pecado, ¿qué puede dar? Rencor, ¿Qué más? rabia, ¿Qué más? frustración, ¿Qué más? violencia, ¿Qué más? muerte, ¿Qué más? desolación, ¿Qué más? eh, Degradación del ser humano, ¿no? No, eso es la consecuencia del pecado. Okay. ¿Qué más? Adulterio, desamor, inmundicia, Dime, lascivia. dime, Claudia. desamor. Pues no, eso son consecuencias del pecado. Mm, Porque el desamor, ojo, miramos y analicemos la cosa ahí. Dice desamor. ¿Por qué viene el desamor? ¿Como consecuencia de qué? Bueno, pienso que de pronto uno en su corazón tiene amor por cierta persona, pero dejó que su alma se Listo. llenara de tantas cosas ¿Y feas que cuál fue el punto para que las personas sintieran desamor? A ese pecado, ¿cómo se le puede llamar? Por ejemplo, en el caso de los casados, ¿cómo? ¿Cómo le llama ese pecado? mm, Adulterio. Adulterio, sí. ¿Se observa? Ese es el fruto. ¿Se observa? Ese es el fruto. Para que una persona pueda sentir desamor en el caso de un casado, dice, oye, es que me fui infiel y adultero, se me salió el corazón. Ya no siento amor. ¿Se observa? Eso para poner en contexto el asunto. Ojo, en el creyente, la naturaleza divina, ¿cierto? O cuando la persona nace de nuevo, ojo, quiero dejar esa premisa. Tiene dos vías. Esa primera vía es perdonar y hacer de cuenta que no pasa nada. O la separación, pero le toca quedarse eunuco. Le toca quedarse solito por causa del reino de los cielos. No se puede volver a casar. ¿Se observa? Pastor, y la gente que se ha casado. Están en adulterio. Jesús santo. ¿Listo? Entonces, vamos, eso para que miremos, si observan acerca de cómo es ese árbol. Ese árbol da muchos frutos, homicidios, etcétera, etcétera. Muy bien. También el Señor comparó el pecado como un vestido viejo, ¿sí? Como un vestido, ¿sí? Como un vestido. Mateo 9:16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué quiere decir eso? Venga, observe con mucha atención. Saque usted un paño, yo no sé de las mamitas aquí, que de pronto conoce un poquito más de costura, ¿sí? Esa profesión bella. Observen con atención. Por ejemplo, usted tiene una tela vieja o tiene un paño viejo, ¿cierto? Y se lo va a poner a un paño nuevo. ¿Qué va a hacer el paño nuevo? Lo va a estirar. ¿Y al estirarlo qué? Pues se va a romper. ¿Se observa? Sentido común. Observe con mucha atención. De igual forma, ¿sí? Cuando una persona tiene esa naturaleza nueva, ¿sí? Usted no puede poner cosas de su pasado, ¿sí? Traer a colación cosas de su pasado y practicarlas teniendo una nueva naturaleza. ¿Por qué razón?
Mire, se lo voy a plantear así. El pecado tira más, ¿cierto? El pecado va a llevar a la persona a la muerte. Por eso no pueden conectar los dos. O sea, el pecado y la vida en santidad son como el agua y el aceite. No se mezclan. No se mezclan. O sea, son incompatibles. ¿Se observan? Son realmente incompatibles. Muy bien, eso es lo mismo con el odre. Mateo 9:17. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mire, Pastor, ¿qué, señora? un ejemplo. Mira, yo tengo ese experimento que hice con los niños hace como un mes, ¿cierto? Es agua con colorante y con aceite, ¿sí? Sí. Y Ok, por más de que están ahí, que se revuelven, no se unen. Mira, ok. no Es se unen. Es lo que interesante. acabas de decir. Agua con Bien, colorante, colorante de alimentos con aceite y nunca se unen. O sea, se mezclan, pero otras vuelven a su estado inicial. A eso me lo tengo. muy bien. Interesante ese ejemplo de Julie. Vamos a mirar ese, digamos, ese mismo ejemplo con los odres. ¿Qué es un odre? Un odre, ojo, no es el odre, lo que pasa es que hay diferente clase de odres, pero aquí el odre que está haciendo referencia, ¿cierto? El señor, ese es el pelo de cabra, ¿cierto? O el cuero de la cabra, ¿cierto? En la antigüedad cogían esos cueritos de cabra y hacían los odres, ¿sí? Hacían los odres. ¿Para qué? Para que se echara el vino ahí en ese odre. Entonces, cuando existen los odres viejos, o mejor dicho, cuando hay odres viejos, al echarse, ¿cierto? Al echarse el vino dentro de ese odre viejo, ¿qué va a suceder? En el momento que se va a comenzar se infla un poquito, ¿cierto? Por causa de la fermentación, ¿bien? Y la fermentación lo que va a hacer es que va a explotar el odre, ¿bien? Por causa de los gases que produce. Muy bien. En ese mismo sentido, cuando se echa vino nuevo en odre nuevo, pues lo uno y lo otro se conserva porque son nuevos. ¿Se observa? Por eso el odre viejo representa también, ¿sí?, la naturaleza de pecado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese odre no sirve, está podrido por causa de la naturaleza de pecado. Muy bien. También el Señor comparó el pecado como el tesoro del corazón. Entonces observe Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sí? Mire, yo no sé, lo digo por experiencia propia y no me da pena decirlo porque pues igual también fui pecador en un momento determinado de mi vida y decir que uno no peca no hace uno a Dios mentiroso, decir que después de que uno ha nacido de nuevo no peca, pues lo que pasa es que usted ya no lo hace de manera voluntaria, que es diferente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Y es que, por ejemplo, hubo en mi vida un momento determinado donde yo era muy bocón. Y cuando hablo de que era bocón, ¿sí? Era que utilizaba malas palabras. Pregunta, ¿me están escuchando bien? Porque Claudia me está diciendo que se escucha mal. ¿Escuchan bien? Sí, debe ser Debe mi ser Sí, internet, señal, porque a pastor. ratos también se va un poquito. No, yo sí lo escucho bien. Se escucha, pero ¿me Y escuchan no te vemos intermitente? tampoco. Que no te pueden ver. Debe ser tu internet, te está molestando. Espérate un momentico, voy a hacer aquí un cambio de internet. No, 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 no puede estar sucediendo. Yo sí lo puedo escuchar bien. Espérate un momentico, denme un what moment. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Vamos acá a ver si de pronto, porque si esta clase es importante y si hay intermitencia, entonces no funciona bien. Listo, ahora sí, cambié de internet. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, cambió Sí, mejor la ahora cosa, sí, ya pastor. mejor. Ahora sí, mejor la cosa, listo. Muy bien. Entonces continuemos. Entonces el Señor nos hace referencia, ¿sí? Que del corazón, ¿cierto? Se sacan buenos o malos tesoros. Bien, les decía yo que hubo un momento de mi vida donde yo era muy bocón, o sea, era grosero en otras palabras, ¿sí? Y yo cuando comencé a caminar con el Señor, yo dije, Señor, o sea, yo no quiero decir más malas palabras, no me gusta, ¿sí? Ya. Entonces, me sucedió algo interesante, lo digo en mi caso, me sucedió algo interesante. Cuando comienzo a caminar con el Señor, cuando se presentaban ciertas circunstancias, o sea, se salían ciertas cosas, se salían. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que había en el corazón. Entonces, ¿qué cambio tuve que hacer yo? Comenzar a leer más las escrituras, ¿cierto? Porque el buen tesoro del corazón uno comienza a sacar buenas cosas o malas cosas. Entonces me tocó comenzar a llenarme de las escrituras para que cuando se presentaran esas situaciones, entonces eso evitara que salieran esas cosas. Entonces, algo interesante o algo curioso. Se presentaban las situaciones, ya no las decía, pero llegaba al punto a pensarlas. ¿Se observan? Ya me detenía. ¿Se observan? Entonces, no, Señor, ya el dominio propio. Comienza el Señor a trabajar el dominio propio, ¿no? Hasta que llega un momento determinado donde ya desaparece. ¿Se observan? Porque el Señor comienza a cambiar esa naturaleza. Bien, comienza a cambiar esa naturaleza. De igual forma, así sucede con la mayoría de las situaciones que pueda vivir un ser humano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Señor, por ejemplo, guardar los ojos, guardar lo que uno oye, ¿cierto? Por ejemplo, yo no aguanto escuchar cuando se habla mal de alguna otra persona. Me molesta. Automático. Eso es una vez. Yo prefiero salir de ahí, ¿sí? Es mejor decir, oiga, diga las cosas de frente, ¿cierto? No se ha tapado. Es así de sencillo, diga las cosas de frente. O bueno, pues yo me considero, pero a mí es de las cosas que cuando murmuran, o sea, la murmuración, no permitir la murmuración. Si usted me tiene que decir algo, dígaselo más bien a la persona que es preferible decir las cosas así. Y yo me he ganado problemas por eso, pero prefiero decir las cosas a rajatabla y no, ¿cierto?, con estar con pecados ajenos. Porque después, Señor, perdóname porque es que yo escuché esto, porque yo compartí esto. O sea, eso, por esa razón debemos cuidarnos. Bueno, eso se va dando de la manera que el Señor perfecciona nuestra conducta en Cristo. Eso se va dando con el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Por esa razón debemos aprender a escuchar, ¿sí? Leer mucho las escrituras para sacar buenas cosas, ¿sí? Ese buen tesoro que hay en el corazón. Porque eso es con lo que trabaja el Espíritu de Dios. Mire lo importante que es el convencimiento de pecado. ¿Se observan? Mire todo lo que tiene que hacer el Espíritu Santo para comenzar a quitar esa naturaleza de pecado y convencernos de pecado. Muy bien. También el Señor nos deja algo bien interesante. Y es que el Señor nos deja una explicación bien importante en el sentido de que compara el pecado como una tumba y lo compara como un vaso y un plato sucio. Voy a mirar si yo tengo aquí un video. Voy a mirar aquí, permítame un momentico acá para traer esa parte a colación. Si yo lo tengo por acá.
No, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Porque quería mostrarles un poquito como gráfico el asunto. Pero miremos con mucha atención lo siguiente. Eso usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 23, versículos del 27 al 28. ¿Sí? Y vamos a leer lo siguiente. Aquí el Señor compara el pecado como una tumba, dice la Escritura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ojo que, miren cómo se expresa el Señor frente a los doctores de la ley. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Hoy en día, pues el tipo de los sepulcros que hoy tenemos es la tumba, ¿no? Y le ponen la lápida, ¿no? Ponen la lápida. Dice que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se observan cómo el Señor compara el pecado? Lo compara realmente como una tumba. Y en una tumba que hay, pues descomposición. ¿Ustedes han visto cómo se descompone un cuerpo? Las primeras etapas de la descomposición. Eso es tenaz. El mortecino donde van los perritos a revolcarse. O sea, es tenaz. Observe que el pecado es putrefacto. ¿Se observan? Miremos también lo que dice ahí en ese mismo capítulo, ¿cierto? El versículo 25 al 26. Y dice el Señor, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Se observan? Entonces, importante hacer esas precisiones y aclaraciones, porque el Señor hace esas comparaciones. Muy bien. Hoy hay otro tipo de comparación, ¿cierto? Que esta ya no la hace Jesús, sino ya las enseñas directamente en las Escrituras. Y es que en las Escrituras, ¿sí? Compara el corazón del hombre como una fuente, como una herida. Miremos eso rápidamente. Lo compara como una fuente y como una herida. Dice Santiago capítulo 3, versículo del 11 al 12. Santiago capítulo 3, versículos del 11 al 12. Anote. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Sí? Mire, es increíble, hablando precisamente aquí de convencimiento de pecado, que cristianos o decir que son creyentes hablen mal de su propio presidente. El Señor claramente dice, no toquéis al príncipe de tu pueblo. No toquéis al príncipe de tu pueblo. Si el Señor lo puso, eso es cuestión del Señor, ¿cierto? Es cuestión del Señor, por alguna razón lo puso, ¿sí? Pero el pueblo creyente no puede estar con la murmuración, porque no puede decir, oiga, yo alabo al Señor, ¿cierto? Exalto al Señor con esta boca y a la par, ¿cierto? Maldigo al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso no se puede. Por eso el Señor dice que del corazón, ¿sí? El corazón es como una fuente. Hay que analizar eso. Quiero dejar esa premisa aquí. Mire, si existiéramos en los tiempos de Nerón, como en el Imperio Romano, ahí sí no dirían nada los cristianos. O sea, por ejemplo, los cristianos de hoy en día, ¿no? Mire, Nerón era una persona que aborrecía a los cristianos.
los enviaba al circo romano para que se los comieran los leones. Los torturaban, los ponían en las calles de Roma, ¿sí? Y los ponían como las antorchas. Vea, hoy existen, ¿sí? Hoy existen los faros o los postes de luz porque a los cristianos del primer siglo, la iglesia del primer siglo, ¿sí? Los amarraban a postes y los quemaban para alumbrar las calles en Roma. Y el pueblo no se sublevaba. Por el contrario, ¿qué dijo el apóstol Pablo? O enseñaba el apóstol Pablo. Sométase a toda autoridad puesta por Dios. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Hay algo interesante que explica el Señor cuando está frente a Pilato. Y el Señor le dice, o prácticamente en esa conversación entre Pilato y el Señor, le dice, venga, dígame qué hizo, porque en mí tengo el poder de liberarlo, ¿cierto? O enviarlo a la muerte, así de sencillo. ¿Y el Señor qué le contesta? El Señor contesta de la siguiente forma. Usted no tendría autoridad sobre mí si no se le hubiese dado desde arriba. Desde arriba. Observen con atención. Usted no tendría autoridad sobre mí si a usted no se lo hubiese dado desde arriba. Entonces pretendemos, ¿cierto? De nuestra propia boca ir en contra de las autoridades. Si Dios las puso y las estableció, es porque Dios las estableció, punto. ¿Sí? Sea que sea un buen o un mal gobierno, eso ya no nos interesa a nosotros. Si Dios levantó a Nabucodonosor, ¿cierto? Y sacó al pueblo de Israel de su pueblo, de su tierra, ¿sí? Y en otras palabras, hoy podríamos interpretar ese término, los desalojó. Y fueron todos deportados como esclavos ¿a dónde? A Babilonia. Lo que pasa hoy en Colombia es por causa de la rebelión y del pecado. Es así de sencillo. Pastor, pero perdona, yo pienso que eso, algo lo tiene que estar influenciando porque mira que el colegio donde yo trabajo es un colegio cristiano y mis jóvenes que han sido formados en preceptos cristianos, diciéndole a mi jefe, al rector del colegio, que no, que ellos querían ir a paro y que querían ir a paro. Pues yo decía, pero ¿por qué? Ese es un colegio privado, es un colegio que se les está cumpliendo, es un colegio que se les ha enseñado, y no, que ellos que también querían participar del paro y que no querían que les hicieran clase ni nada. 2 horas con el rector hablando acerca de eso. Mira, eso es sencillo. Ojo, solamente quiero exponerlo frente a la luz de las escrituras el asunto. ¿Sí? Es sencillo, porque no conocen la ley del Señor. Por eso el Señor dijo, hace esa precisión también, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, quiero hacer esa claridad acá, ¿sí? Y no estoy trayendo a colación todo este tema de lo que está sucediendo acá, pero es que la consecuencia del pecado y la rebelión es esa. Y Dios permite eso para que busquen al Señor. Dios permitió la esclavitud de Israel en Egipto para que lo buscaran a Él. Dios permitió, ¿cierto?, que enviase a Nabucodonosor en tiempos del rey Joasías. ¿Para qué? Para que le buscaran a Él. Pero eso vino como consecuencia del pecado. ¿Se observan? Por eso cuando usted lee a Daniel, ¿sí? Cuando lee el primer capítulo de Daniel, o prácticamente el libro de Daniel, Daniel lo que está haciendo es pidiendo perdón por causa del pecado. Y que el Señor restituya eso por causa del pecado. No es otra cosa. Ojo, esto solamente es para poner ejemplos, ¿no? Porque al fin y al cabo, la verdad, a mí, Alexander Castellanos, lo que sucede con mi nación
todo se lleva en rodillas, allí en su cuarto secreto. Por eso dice el Señor claramente en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Winston Churchill dijo algo bien interesante. Bueno, eso lo también en plena Segunda Guerra Mundial. Vea. Algo que le pueden temer los hombres es a la oración de un pueblo. Podrá pararse el que quiera, pero la oración del justo puede mucho. Mire, Dios envió un virus chiquito. Ese juicio del virus del COVID-19 puso a tambalear a todas unas, ¿cuántas naciones? Una cosa microscópica. ¿Acaso a Dios le va a quedar grande, pues, solucionar el problema? Pero ahora, es por cuestión del pueblo para que vuelva su rostro al Señor. Ojo, y hablo del pueblo creyente, no del inconverso. Es del pueblo de Dios. Por esa razón, mucho cuidado, mucho cuidado. Como creyentes, alabar al Señor y difamar al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No se puede. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel mamertina, ¿cierto? En Roma, hubiese hecho protesta o hubiera hecho arengas, libéreme, ¿no? Por el contrario, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es fácil, pero en eso consiste el nacer también de nuevo, en que no es como yo quiera, sino como Dios lo establezca. Muy bien. Miremos que el pecado también es comparado en las Escrituras como una podrida llaga. Es una podrida llaga. Isaías 1:6. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así la Escritura también habla acerca de lo que es el pecado. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a mirar rápidamente. ¿De dónde salen los pecados? ¿De dónde sale el pecado? ¿Listo? Y el pecado sale, ¿sí? Del corazón. Rápidamente, rápidamente, vamos a avanzar. Los pecados salen del corazón. Mateo capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ojo, lo que usted se come, ¿cierto? No es lo que le va a contaminar, sino lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre. ¿Correcto? Es lo que contamina al hombre. Aquí nos deja algo muy importante, ¿cierto? En ese mismo capítulo vamos a leer desde el versículo 17 al 20. ¿Sí? Dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué? Ojo, aquí es donde hablamos de los frutos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ojo, pues hoy sí tenemos que lavarnos las manos por el tema de COVID, ¿no? Pero, ojo, quiero dejar esta precisión. Que es del corazón de donde salen todas estas cosas. ¿Se observan? Es del corazón. Y eso que usted
escucha hablar, ojo, que habla y que escucha hablar, eso es realmente lo que contamina. Mire, hay algo bien interesante también en las Escrituras. Y dice que si el tiempo no fuese acortado, ¿cierto? Si el tiempo en el que vivimos no fuese acortado, ninguno sería salvo. Ninguno. ¿Por qué razón? Porque es tanto el pecado, ¿cierto? Porque abunda tanto que es como si le faltase a uno el aire. Yo no sé si le ha pasado a usted, ¿cierto? Que está como en un lugar encerrado y le falta como el aire, como que usted quiere respirar hondo y no puede. De igual forma sucede hoy en día con el pecado en el mundo y con el pecado en las personas, que ya es imposible hasta respirar. Usted ve, sale a la calle y se contamina con sus ojos, se contamina con lo que escucha, ¿cierto? Usted va en una, bueno, pues yo hace mucho tiempo que no me monto en una buseta, pero yo me acordaba cuando en esas épocas, cuando me montaba en una buseta, en esos buses de servicio público y, y ponían las canciones que solamente hablaban de adulterio. O sea, uno dice, venga, ¿en dónde estamos? Por eso tenemos que estar muy fincados, ¿cierto? En lo que vemos, en lo que hablamos y en lo que escuchamos. Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Importante eso. Por esa razón, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, por ejemplo, ese deseo rampante, ¿cierto? De la esclavitud, por ejemplo, que tiene una persona hacia la drogadicción, ¿sí? La idolatría, los odios, las orgías, las borracheras, bueno, todas esas cosas que usted podrá tener como claro. Muy bien. Miremos que el corazón del hombre es malo. Por naturaleza, el corazón del hombre es malo. Por naturaleza. No es, no, que es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, señores. Por naturaleza ya es malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Ojo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Era de continuo solamente al mal. Se imagínense, en el corazón del hombre siempre, por cuestión de su naturaleza pecaminosa, siempre va a pensar mal. Bien. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ojo, mire lo que está diciendo acá. Y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón del hombre es perverso. Imagínense, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la escritura. Engañoso. ¿Cuántas veces usted se ha dejado llevar por su corazón? No, eso haga lo que le diga a su corazón. Miren, eso es importante. Nosotros no nos podemos dejar llevar ni por lo que veo ni por el corazón, porque es engañoso, nos engaña el corazón. Por eso hay que rendir nuestra voluntad al Señor. Amén. Eso es importante, tenerlo allí presente. Muy bien. Miremos las obras, ¿sí? Ojo, voy a hacer una referencia acá importante, ¿sí? La escritura dice, sí, el Señor a través de Juan el Bautista, ¿sí? Del mismo Señor Jesús, nos dice algo bien importante y es hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿correcto? Hacer frutos dignos de arrepentimiento.
y también hacer obras dignas de arrepentimiento. Bien. Cuando se habla de los frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Es que el creyente esté concientizado, ¿sí? Esté concientizado de que lo que ha hecho delante de Dios es malo, que sienta vergüenza, ¿cierto? Un dolor profundo de haber pecado contra Dios, contra sí mismo, contra el prójimo, ¿cierto? Y contra la naturaleza. Hacer esa obra digna, ¿cierto? O hacer esos frutos dignos de arrepentimiento es mi decisión voluntaria de no pecar más. Y hacer obras dignas de arrepentimiento me va a llevar, ¿sí? A hacer obras a la viuda, ¿cierto? Al viudo también, al huérfano, al pobre, al menesteroso, Señor. Y que de igual forma el Señor manifieste eso en usted y en mí, ¿sí? Por ejemplo, el llevar el evangelio, ¿sí? Dar a conocer a Jesús. Esos son obras dignas de arrepentimiento. Diferente, ¿cierto? De dar frutos dignos de arrepentimiento. De igual forma, eso sucede con el pecado. ¿Bien? Miremos las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Porque así como hay obras dignas de arrepentimiento, también hay obras de la carne. ¿Bien? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5 del versículos del 19 al 21. Gálatas 5. Observen las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, importante tener ese aspecto. Amén. Ahora, todas estas cosas tienen una consecuencia y es la muerte. Todas estas cosas, ¿sí? Tienen consecuencia y es la muerte. Miremos lo que nos va a decir Romanos capítulo 1 del 24 al 32. Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 32. Y dice la escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, perdón. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Recuerde que el pecado, ¿cierto?, nace como consecuencia de esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y esa concupiscencia es lo que está arraigado en el corazón, que lógicamente luego va a dar a luz en el pecado. Miren con mucha atención lo que va a decir aquí el apóstol Pablo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, ojo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, aquí te está hablando literalmente, ¿cierto?, de la fornicación entre parejas del mismo sexo. ¿Listo? Literal. Dice aquí la escritura, volvemos al mismo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, yo he visto memes hoy en día por doquier por ese Facebook. Y dicen, se metieron con la generación que no le hacía caso a los padres, literal. Literal. Dice, se metieron con la generación que no le hace caso a los padres, haciendo referencia pues a la situación que está aconteciendo. Por eso dice acá la escritura, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. ¿Sí? El primer mandamiento con promesa es este, honrarás a padre y madre, punto. Es así de sencillo. O sea, se pretende por causa del pecado, ¿sí? Se pretende por causa del pecado desobedecer los mandamientos del Señor. Entonces el Señor, ¿qué hace? Listo, entonces no hay ningún problema. Yo los entrego a ustedes a una mente reprobada y en otras palabras, por causa de su pecado, ustedes van a morir. Ustedes solitos se llevan a la muerte. Ojo, por esa razón, el pecado es como una fábrica. El pecado es como una fábrica. Observen con mucha atención. Isaías 32:6. Isaías capítulo 32, versículo 6 dice, porque el ruin hablará ruindades. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabrica, ojo, y su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Se observan? Eso es importante, queridos. Es como una fábrica. Realmente el pensamiento del hombre, si va de continuo al mal, ¿cierto? Todo el tiempo está maquinando cómo hacer el mal por causa del pecado. Bueno, muy bien. Cierro aquí este punto de convencimiento de pecado, ¿cierto? Voy a cerrar aquí este punto. Bien, espero que haya quedado claro con ejemplos vívidos, ¿cierto? Contemporáneos frente a la situación de pecado. Por eso el Señor tiene que quitar el pecado de raíz. Tiene que quitarlo y hacer un trasplante de corazón. Tiene que circuncidar la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Vamos a entrar ahora a convencimiento de juicio. Convencimiento de juicio. En este punto quiero dejar algo claro. Bien. Quiero dejar algo muy, pero muy claro. El convencimiento de juicio, en otras palabras, nos va a hablar de muerte o separación, ¿correcto? Nos va a hablar de muerte o separación. Recuerde algo muy interesante. La paga del pecado es la muerte. Bien, la paga del pecado es la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la escritura, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre muere de tres formas, o el ser humano muere de tres formas. Primero, se manifiesta con la muerte espiritual, luego se manifiesta con la muerte física y luego se manifiesta con la muerte perpetua, ¿correcto? Hay tres clases de muerte.
Y yo quiero dejar una premisa antes de abordar acá este punto. Si la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Esa paga del pecado va a llevar a la perdición total de todo ser humano. ¿Se observan? Si la paga del pecado es la muerte es la perdición total de todo ser humano. ¿Bien? ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre por causa del pecado. ¿Listo? La muerte espiritual es la separación de Dios del hombre por causa del pecado. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y no puede conectar con el pecado. Mire, a veces yo analizo y confunde, no, es que Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero usted le ha leído cuando dice la escritura que Dios también es fuego consumidor. Y que no tomará por inocente, ¿cierto? O por culpable, en otras palabras, todo aquel que transgreda sus mandamientos, leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no lo va a tomar por inocente. Ahora, lo cierto del caso aquí es que la muerte espiritual es el síntoma, observen, es el síntoma de la putrefacción del pecado en el hombre. Entonces vamos a mirar con mucha atención cómo comienza esa muerte espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice la escritura, y él respondió, hablando de Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y observe, y tuve miedo. ¿Cuándo entra el miedo en una persona? Cuando hay muerte. Observen, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hace el pecado en el hombre? ¿Qué hace esa muerte espiritual en el hombre? Primero, le lleva a tener miedo. Segundo, ¿cierto? Está desnudo ante Dios. Y tercero, se esconde de Dios. Eso es lo que produce la muerte espiritual. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 12 nos dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Observe esta afirmación del apóstol Pablo y es fuerte. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se observa? Como consecuencia de esa muerte espiritual, entonces existe la esclavitud al pecado. El pecado es como un amo, ¿listo? Es como un señor. Y ese señor tiene poder y hace esclavo, ¿sí?, a la persona que está sometida bajo pecado. Miremos rápidamente lo que nos dice Romanos capítulo 1, nuevamente. Vamos a mirar ese texto que acabamos de leer ahorita. ¿Listo? Vamos a volverlo a leer, porque es que ese texto es muy profundo. Romanos capítulo 1, versículos del 25 al 32. Dice la escritura. Voy a leer, voy a hacer en este caso, el sentido común a cada uno de los versos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es decir, por causa del pecado, no tuvieron en cuenta a Dios ni a su ley, entonces ellos crean su propia ley, sus propias normas, ¿cierto? Y creen a su propia mentira. Ojo, yo por ejemplo he visto comentarios como los siguientes: no necesitamos más ley, no queremos más ley. El hombre sin la ley no se puede autogobernar. La ley pone límites al ser humano para poder ser gobernado y para que viva, ¿cierto?, en comunidad. Pero el hombre sin ley, ¿cierto?, prácticamente estaría desorbitado.
Por eso hacen la claridad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Usted ha observado eso hoy en día? Por eso el Señor dijo que antes de su venida serían como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? El culto racional de aquellos hombres era el mismo hombre. No tuvieron en cuenta a Dios. Hoy vivimos los mismos tiempos. El hombre no quiere tener en cuenta a Dios. ¿Se observan? Y dan culto y honran a las criaturas antes que a Dios. Ojo, yo no estoy diciendo de que no se tenga pues un animalito, un perrito, un gatico, ¿sí? Por ejemplo, es bonito tenerlos. Pero le dan más culto y le dan más honra a esos animalitos que al mismo hombre. Por ejemplo, hoy tenemos niños desnutridos, tenemos niños en pobreza, tenemos niños huérfanos, tenemos a la viuda, al anciano, tenemos al que de pronto está pasando necesidades profundas y le dan más importancia a un animal que al propio ser humano. Así estamos. En la India tienen templos de ratas, de monos, adoran la vaca. Eso sí ya es cultural, es un tema como religioso de ellos, pero lo cierto del caso es que hay un punto esencial acá. Sí, es que no dan cuenta al Creador. Observen con mucha atención. Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ojo, por ejemplo, hoy tenemos una sociedad, por eso el Señor también dijo que antes de su venida serían como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En donde se aprueban leyes, ¿cierto? En aras de establecer, por ejemplo, legalmente el matrimonio en parejas del mismo sexo. En donde se promueve, ¿cierto? De manera legal el aborto, quitando la vida al inocente. Por eso el Señor les dice claramente aquí, ¿sí? Que ellos van a recibir la retribución debida a su extravío. Observen con mucha atención. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, eso, Dios no existe. Ustedes puras fábulas, ustedes lo que creen son puras fábulas. Eso es lo que ellos dicen acerca del creyente, ¿cierto? Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios mismo los entrega a ellos, ¿cierto? De acuerdo a sus propias concupiscencias, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contenciosos, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, por eso aborrecen a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ojo, ellos entienden el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya está en su conciencia. Porque ellos saben distinguir qué es bueno y qué es malo. Pero como ellos no aprobaron tener a Dios, por esa razón, pregúntele usted a una persona, ¿tiene miedo a morir? ¿Qué le va a responder? Sí, porque no sé qué hay. ¿Se observan? Por esa razón, ellos saben el juicio de Dios, pero atesoraron en sus corazones el vivir como ellos quisieron. Bueno, entonces el Señor es un caballero. Sí. Ah, bueno, usted quiere vivir de esa forma, viva de esa forma, pero tenga presente
que un día va a estar delante del Señor y tendrá que rendir cuentas. Punto. Pastor, Esa es una la- pregunta. Señora, O sea, que ellos en sí, o sea, las personas, por ejemplo, que son homosexuales, ellos saben dentro de sí que eso está mal, ¿sí? ¿sí? Ellos saben que eso está mal. ¿Sí? Mm, Sí, ellos lo saben. Porque hay un Porque grupo sus conciencias le que dan son cristianos, testimonio. que dicen que son cristianos, ellos se apegan es a que como Dios es amor, entonces ellos pueden seguir en su pecado. No, la escritura es muy clara. Dios no ha cambiado. O sea, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que sacó, ¿cierto?, a Israel de la esclavitud de Egipto, es el mismo Dios de hoy. Lo único que cambió fue que él tiene un título hoy, que hoy es padre. Anteriormente no era padre. ¿Se observan? Lo único que cambió en él fue un título, que hoy es padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hoy somos sus hijos. Pero el resto, él sigue siendo y teniendo los mismos atributos. Ojo, a veces pensamos que es que Dios es, ay no, yo hago lo que se me dé la gana. Lo que pasa es que Dios es paciente. ¿Por qué razón? Porque nosotros los hombres somos polvo, carne y ceniza. ¿Se observan? Pero Dios sigue siendo el mismo Dios que se apareció a Moisés en el monte Horeb o en el monte Sinaí, que le dijo, hágame un favor, quítese la sandalia, ¿cierto? Quítese las sandalias porque donde usted está pisando es tierra santa. ¿Se observan? Dios no ha cambiado. Si ustedes y yo viéramos a Dios, pero es por su misericordia que no lo podemos ver, pero si Dios se manifestase como lo hizo en Horeb o en el monte Sinaí, usted saldría temblando. Porque Dios es fuego consumidor. Si en el caso de Juan, inclusive en el mismo caso de Daniel, y eso que fue una visión, dice que cayó como casi muerto, cuando vio al Señor, dice que cayó casi muerto. Imagínense usted y yo verlo en vivo y en directo. Porque Él es santo y Él no va a cambiar su atributo de santidad. ¿Se observan? Por esa razón, observen con mucha atención. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Yo le decía al Señor, porque ese pecado de complacencia es importante. Yo no sé si ustedes, ojo, eso yo se lo dejo a sus criterios y a su conciencia, ¿sí? Pero yo sí he estado indagando mucho sobre los pecados de complacencia. Señor, ¿qué son pecados por complacencia? Y el Señor me dio algunas pequeñas instrucciones a través de las escrituras y a través de ejemplos. Me decía, por ejemplo, los que se complacen con violencia. Ejemplo, usted está viendo una película y es una película violenta, donde hay miles de muertos, donde realmente son situaciones desastrosas. Se está complaciendo. Son pecados por complacencia, porque se está haciendo apología a la muerte. ¿Se observa? O sea, el Señor comienza a perfeccionarlo a uno. Entonces, ya, Señor, entonces toca cuidar más los ojos y lo que uno ve. A veces uno peca por ignorancia. Pero el Señor lo va puliendo a uno. Muy bien. Eso es muerte espiritual, ¿correcto? La muerte espiritual deja vacíos en el alma. Deja un vacío en el alma terrible. Isaías 32:6 dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma, dejando vacía el alma, hambrienta y quitando la bebida al sediento. Yo por ahí publiqué en una de mis redes sociales un comentario que hicieron acerca y descontextualizan totalmente la escritura cuando el Señor dijo, bienaventurados
¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando está hablando de esto, es porque Dios satisfizo, ¿cierto?, la necesidad de nuestra justicia por medio de Jesús, llevándola a la cruz, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros, ¿cierto? Por esa razón Jesús es nuestra justicia. Y al ser nuestra justicia, Él sacia nuestra hambre. Entonces, por ahí, en esa publicación que yo hice en su momento, dije, ustedes están totalmente equivocados. Porque la justicia de este mundo no se compara a la justicia de Dios. O sea, no son compatibles. No pueden ser compatibles. ¿Sí? Porque la justicia de Dios es para salvación del hombre, ¿correcto? Es para salvación del alma del hombre, para que no vaya a perderse de manera eterna. Es por esa razón. Muy bien, eso para que lo tengamos allí presente. La muerte espiritual deja el alma vacía y la única forma para ser llenada es por medio de su Hijo Jesús, no hay más. Muy bien. Lo que hace el pecado es que hace división. Recuerden lo que les decía a ustedes. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Eso es muerte espiritual. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? El pecado lo que hace es realmente dividir a Dios del hombre. Ojo, recuerden ustedes algo. Cuando Jesús está en la cruz, ¿cierto? Él exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando hace esa afirmación, ¿cierto? En los evangelios, es porque Dios había cargado en Jesús todo el pecado. Por esa razón Dios se aparta de Jesús. Por eso Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó literalmente. ¿Desde qué momento Dios abandona a Jesús? Ojo, con mucha atención en este punto. Dios abandona a Jesús desde el momento en que es vendido por las 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Dios comenzó a cargar el pecado en Jesús. Ojo, yo sé que usted ha leído muchas veces la oración del Getsemaní. ¿Usted se imagina si Dios hubiese escuchado a Jesús en su oración? Por eso Dios no lo escuchó. Le envió un ángel, pero no lo escuchó. Voy a volver a hacer la reiteración. Mire con mucha atención lo que dice Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ojo, una cosa es oír, o sea, yo puedo escuchar conversaciones, pero no les puedo poner atención. Eso fue lo que sucedió con nuestro Señor. No le puso atención a la oración de Jesús, porque si le hubiese puesto atención, ustedes y yo hoy no estaríamos contando el cuento. ¿Me hice entender? Se lo pongo más sencillo. Recuerde que el Señor está allí clamando, porque estaba angustiado, ¿cierto? Era de tal angustia. Primero, ¿por qué? Porque se estaba separando de su Padre. El Señor, ¿cierto? Nunca se había separado de su Padre, pero por causa del pecado, el Señor comenzó a cargarlo en Jesús. En el momento en que Judas, ¿cierto?, le vende por las 30 piezas de plata, el Señor comienza a cargar el pecado. Es decir, el Señor estaba experimentando la muerte espiritual por causa del pecado. ¿Correcto? Cuando Él está allí en Getsemaní, ¿cierto? Dice que oró 3 veces.
y oró lo mismo 3 veces. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor tenía que hacer esa afirmación, ¿cierto? Porque por Él, créame, no solamente era la muerte espiritual, no solamente era la muerte física, sino también la muerte perpetua. Solamente por adelantarme un poquito, el Señor tuvo que descender al Hades para ser atormentado 3 días y 3 noches por causa de usted y de mí. Observe con mucha atención, por eso el Señor le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya le costó, y le costó hasta las últimas consecuencias. Eso es muerte espiritual, literal. Mire, una persona, usted puede decir, no tiene vida, pero es un zombie viviente, un muerto viviente. Mientras no vengan arrepentimiento, conversión y fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo, es un muerto viviente. Por eso Jesús hace esa claridad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando está haciendo referencia, aunque esté muerto, vivirá, es porque la persona, mientras tenga hálito de vida, pero no se acerque a Dios, está muerto espiritualmente. ¿Se observan? Entonces, eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Observen con mucha atención. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí observa la afirmación? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por medio de Jesús que el Señor puede darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Así como hay 3 clases de muerte, hay 3 clases de vida. ¿Se observan? Entonces, eso es importante para que lo tenga allí presente. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la muerte física? ¿Cuál es la muerte física? La muerte física es la que acontece a todos nosotros. ¿Listo? La muerte física es la que acontece a todos nosotros. Es decir, ocurre el fenómeno de la entropía. ¿Listo? ¿Cuál es el fenómeno de la entropía? El fenómeno de la entropía es que todo se descompone, todo se tiene que morir, así de sencillo. ¿Listo? Y este cuerpo va a sufrir sí o sí esa muerte. Ojo, voy a hacer una precisión acá. ¿Cuántos han escuchado acerca del arrebatamiento? Muy bien. Ojo, observen con atención. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿cierto? Que los muertos en Cristo, ¿cierto? Resucitarán. Luego nosotros los que hayamos quedado, ¿sí? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí es así o no es así? Muy bien. Aquí hay un punto. Y es que este cuerpo que usted y yo tenemos tiene que morir sí o sí. Por eso dice que debemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se observa? Este cuerpo no puede heredar la vida eterna hasta tanto no haya sido transformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ustedes y yo sí o sí tendremos que experimentar el fenómeno de la muerte física. ¿Correcto? Tendremos que experimentar, ¿cierto?, el momento de la muerte física para ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no se pasó eso por la galleta, ustedes y yo tampoco nos vamos a pasar eso. Todos, absolutamente todos, tienen o tenemos que morir. ¿Bien?
Entonces, miremos un poquito la muerte física. Dice la Escritura, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido, es una norma sine qua non. ¿Por qué razón? Porque Adán decidió pecar y el Señor le dijo, ciertamente, si usted me come del fruto, va a morir. Lo que pasa es que él no murió automáticamente. Primero experimentó la muerte espiritual, después la muerte física y después la muerte perpetua. ¿Se observan? Pero está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Bien. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ojo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Imagínense, mire lo que llevó el pecadito de desobediencia. Nada más y nada menos que la consecuencia de la muerte y así para todo mundo. Y así para todo, inclusive para nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina? O sea, por una sola cosa tan pequeña, entró la muerte. Muy bien. Miremos la muerte eterna. Muy seguramente voy a dejar una breve introducción aquí. Y es lo siguiente. Esta es la muerte que ya no tiene solución alguna. Cuando la persona tiene muerte espiritual, todavía tiene oportunidad. Observen con mucha atención. La persona puede tener muerte espiritual, pero tiene oportunidad. Mientras que en la muerte física y en la muerte perpetua ya no tiene oportunidad alguna. ¿Listo? Dos cosas importantes. ¿Qué es muerte perpetua? Muerte perpetua es la separación de Dios por tiempo indefinido. Eso es muerte perpetua. Separación de Dios por tiempo indefinido. O sea, es decir, que no tiene un determinado tiempo establecido sobre la muerte perpetua. Una cosa es la muerte perpetua y otra cosa es la muerte eterna. ¿Listo? En la muerte perpetua se contabiliza el tiempo. Ojo, en la muerte perpetua se contabiliza el tiempo. O sea, es decir, se puede contabilizar segundos, minutos, días, ¿cierto? Meses, años. Por eso recuerde lo que dice por allá el libro de Apocalipsis, que el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos, es decir, que pueden contar el tiempo. ¿Se observan? Pueden contabilizar el tiempo. Por eso se llama muerte perpetua. ¿Usted ha escuchado el término y le dieron cadena perpetua? Y por ejemplo, sucede eso en Estados Unidos o en países anglosajones. Le dieron cadena perpetua. Y esa cadena perpetua es de, por ejemplo, personas, lo condenamos a 200 años de cadena perpetua. ¿Por qué razón? Porque se puede contabilizar el tiempo. ¿Se observan? Muy bien, vamos a mirar eso. ¿Qué es esa muerte? ¿Listo? La muerte, discúlpenme aquí lo que voy a decir a continuación, por esa razón es que Jesús para nosotros es el todo. Realmente Él es nuestra antorcha, Él es el que nos dio vida estando nosotros muertos y lo que pagó por nosotros no tiene precio alguno. No tiene precio alguno. Si bien es cierto, Él experimentó la muerte perpetua también, pero también experimentó la muerte espiritual y la muerte física. Pero lo que hizo por nosotros no tiene comparación, ni siquiera nuestras obras que podemos hacer entre comillas justas o buenas, no,
O sea, no llega a un ápice pequeño de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, quiero dejar esa premisa ahí. Bueno, la muerte eterna hace referencia a la separación eterna de Dios. Es estar excluido de la presencia de Dios por la eternidad. Mire, la muerte eterna es que la persona que experimenta la muerte perpetua, ¿sí?, que puede contabilizar el tiempo, no tiene más esperanza de salvación. No hay más. Es decir, que Dios se olvidó de ellos. Ya no existe para ellos Dios. Ellos quisieron vivir conforme a su concupiscencia, entonces el Señor les va a retribuir de conformidad a lo que ellos quisieron y estarán separados de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Terrible. Terrible. Eso es una muerte que no haya esperanza de nada. No hay esperanza. Por eso el infierno, hablar del infierno es una cosa terrible, pero es necesaria. Por eso el Señor convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Bien? Por eso estamos hablando del convencimiento de juicio. Muy bien, miremos con mucha atención este aspecto. Cierro aquí con este punto. Dice la Escritura en Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2, dice la Escritura. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, ojo, mire con mucha atención, unos para vida eterna. ¿Por qué dice vida eterna? Porque en la vida eterna no se contabiliza el tiempo. ¿Se observa? Es eterno. Bien, no se contabiliza el tiempo. Y dice aquí Daniel, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua, es decir, el día del juicio, ¿cierto? Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Bien, miren con mucha atención lo que nos va a decir Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se observan? Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso es tan importante este aspecto. Por favor, voy a dejar una precisión aquí. ¿Listo? En este capítulo que estamos abordando, vamos a hablar de dos cosas. Del Hades, ¿sí?, como lugar de los muertos, y del infierno como destino final, ¿cierto?, de los muertos. Bien. Eso para que lo tengamos allí presente. Una cosa es el Hades y otra cosa es el infierno. El infierno hoy no está, o no hay nadie ahí, para ser un poquito más preciso, no está estrenado. El infierno no está estrenado. ¿Listo? Cuando afirman, no, es que yo tuve visiones y alguien tuvo visiones de que fue al infierno, pues ¿cómo va a ir al infierno si no aún no está estrenado? ¿Sí me explico? ¿Cómo va a ir al infierno? Es que yo fui al infierno, pero ¿cómo fui al infierno? Si nadie ha ido allá. ¿Se observan? Una cosa es el Hades, que es el lugar de los muertos, y otra cosa muy diferente, el infierno, que son totalmente muy apartes. ¿Listo? Muy apartes sobre el asunto. Ojo, el Hades, quiero dejar esta precisión, no es el purgatorio. La Escritura no habla del purgatorio y no habla del purgatorio, no existe eso. ¿Listo? Lo que sí habla la Escritura es que existe el Hades
y existe el infierno. ¿Correcto? Eso para que lo tengamos allí muy presente. Muy bien. No sé si tengamos preguntas. ¿Preguntas? ¿Quedó No, claro el señor. asunto? ¿Quedó claro el Sí, asunto? señor. Ok. Muy bien. Yo hago un comentario, porque desde niños siempre nos hablaron en la familia, en mi casa, siempre nos hablaron de que existía el purgatorio y que nosotros primero íbamos al purgatorio antes de llegar al cielo. Esa afirmación, Estela, no es verdad. ¿Listo? Recuerda que todo lo que dicen las escrituras, ¿cierto? Todo lo que dicen las escrituras siempre debe ir confirmado con 2 o más testigos. ¿Tú estuviste en la primera clase, Estela? No, en la primera clase no, yo entré después. No. Ok, entonces, por amor a Estela, ¿cierto? Por amor a Estela vamos a explicar algo aquí a continuación. Bien. Gracias. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura frente a establecer verdades, ¿sí?, en las escrituras o establecer doctrinas en las escrituras? Bien. La escritura nos enseña que para establecer verdades aquí siempre se van a requerir 2 o más testigos que afirmen lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a leer rápidamente Deuteronomio capítulo 19, rápidamente. Deuteronomio capítulo 19. Y observen con mucha atención porque esta es una regla, ¿sí?, importantísima que no se puede pasar por alto. Bien. Deuteronomio capítulo 19 para que lo anoten. ¿Listo? Y hace referencia a las leyes del testimonio. ¿Sí? Las leyes del testimonio. Dice la escritura: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien si el testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? La escritura está compuesta de 66 libros, ¿correcto? Está compuesta de 66 libros. Bien. De esos 66 libros, ¿sí?, fueron escritos por 40 autores. Bien, 40 autores. Ojo, toda esa escritura es inspirada por Dios. Ojo, la inspiración es de Dios, la inspiración divina es de Dios, pero lógicamente, ¿quién las escribe? Pues el hombre, ¿correcto? Pero la inspiración es divina. Muy bien. Si hay 40 autores, es decir, que hay 40 testigos, ¿correcto? 40 testigos. Más los testigos que se narran y están circunscritos a los escritos de estos hombres. Bien. En ese mismo sentido. La escritura siempre nos va a hablar, ¿sí? Para afirmar algo, ¿cierto? Para afirmar algo, ¿cierto? Siempre requiero de 2, como lo dice aquí la escritura, 2 o más testigos que afirmen lo mismo. Si no afirman lo mismo, entonces no puedo tomarlo por cierto, ¿correcto? Por ejemplo, el tema que nos está hablando nuestra hermanita Estela. Pregunta importante, ¿cierto? ¿Existe el purgatorio? ¿Por qué todo el tiempo nos habían explicado de que existía el purgatorio y después de pasar un tiempo en el purgatorio las personas iban al cielo? ¿Sí? Esa afirmación no está contenida en las escrituras. ¿Correcto? Fueron doctrinas hechas por hombres. Bien. Jesús mismo ataca, ¿cierto? Ataca, por ejemplo, en el caso de los fariseos y los doctores de la ley, cuando les afirma lo siguiente: ustedes enseñan doctrinas de hombres.
y han apartado de la verdad prácticamente a los hombres de los mandamientos del Señor, es decir, lo que está contenido en las Escrituras. Muy bien. Lo cierto del caso es que para hablar sobre este punto, si no existe, ¿cierto?, la palabra purgatorio, ¿sí?, y no está circunscrita aquí en la palabra del Señor, entonces, por hecho y por ende, ¿qué se debe hacer? Oiga, lo descarto por la siguiente razón, porque no tengo dos o más testigos que hablen de eso en las Escrituras, y menos cuando en las Escrituras no lo hablan. ¿Correcto? Pero la Escritura sí habla del Hades y habla del infierno. ¿Listo? Eso para que lo tengamos allí claro. Lucas 18, por favor, vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que me voy a tomar aquí unos minuticos de más. Vamos a ir aquí a Lucas 16. Aunque eso va a ser clase de la próxima semana, pero vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, vamos a analizar el primer testigo. Tenemos a Lucas, ¿cierto? Lucas. Lucas es el primer testigo que nos va a hablar acerca del lugar llamado Hades. ¿Listo? Aunque hay varios aspectos donde hablamos sobre el Hades, pero vamos a tomar como referencia a Lucas como primer testigo. Recuerde que para afirmar algo en las Escrituras se requieren dos o más testigos que afirmen lo mismo. Bien, Lucas nos dice, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Voy a leer rápidamente el texto. Dice la Escritura, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Observe el versículo 23. Y en el Hades, dice, Hades significa lugar de los muertos. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Sí? ¿Estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Primero, importante, ese lugar llamado Hades se dividía en dos formas. Se dividía en Hades y el seno de Abraham, es decir, era un lugar que estaba pegadito. ¿Correcto? Era un lugar que estaba pegado. Eso para que lo tengan presente. Bien. Observe que Lázaro, ¿sí?, está en el seno de Abraham y el rico está en el Hades, siendo atormentado por una llama. Ojo, en el infierno no hay demonios. Perdón, en el Hades no hay demonios. Corrijo, en el Hades no hay demonios. Porque hay gente que sí dice, no, es que, o tienen esas visiones, es que en tuvieron visiones y los demonios atormentaban a las personas. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que fueron atormentados, o las personas que van a este lugar son atormentados por llamas y tienen hambre y tienen sed. Por eso aquí Lázaro, perdón, por esa razón el rico dice acá, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Se observan? Muy bien. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, ojo, el testimonio, les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas
tienen. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, que está contenido en las escrituras, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien. Por eso ese lugar llamado, ¿cierto? Hades, es el lugar de los muertos. Toda persona que no conoce a Jesús conforme a las escrituras, experimenta la muerte perpetua y va a llegar a ese lugar llamado Hades, ¿correcto? Eso para que lo tengan muy presente. No habla de purgatorio, habla del Hades. Muy bien. Segundo testigo, Juan. Vamos a ir a Juan, perdón, vamos a ir al Apocalipsis que fue escrito por Juan y vamos a mirar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Ojo y con mucha atención lo que dice acá. Aquí claramente nos dice qué va a suceder con el Hades, ¿cierto? Y seguidamente, ¿qué sucederá con todos los muertos que estaban en el Hades? Observen con mucha atención. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Para que de pronto la hermanita Estela tenga una precisión y tenga muy presente que la escritura es clara y precisa. Bien. ¿Qué dice la escritura? Versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, es decir, que esta creación que usted y yo conocemos dejará de existir. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, niños y ancianos, gobernantes y gobernados, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritos en el libro según sus obras, ¿cierto? Fueron juzgados. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, y observe, y el Hades, vuelve a hacer referencia al Hades, que decía en Lucas, ¿cierto? Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este sí es el infierno. ¿Listo? Esta es la segunda muerte. Y el que con el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, toda persona que es enviada al Hades, luego va a presentarse en el día del juicio del trono blanco para luego ser lanzado al infierno. ¿Se observan? Esa es la muerte segunda. La primera muerte, ¿cierto? Cuando una persona realmente experimenta muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua, esa es la primera muerte y es lanzado primeramente a ese lugar llamado Hades. Y luego, en el día del juicio, es juzgado y es lanzado al lago de fuego o al infierno. ¿Correcto? No sé si, hermanita Estela, queda claro el asunto. Por eso siempre se requieren dos testigos que afirmen lo mismo. ¿Se observas? Entonces, hermanita Estela, abre el Sí, micrófono. sí, ya, sí, me quedó muy claro, porque a mí siempre me habían hablado, yo fui de la religión católica, entonces ahí es donde comienza uno ahora a despejar todas esas dudas y todas esas inquietudes y esa falsa evidencia que nosotros tuvimos de niños. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Vale, hermanita Estela. Entonces, gracias al Señor porque Dios es el que... ¡Ojo! Este trabajo lo hace únicamente el Espíritu Santo, ¿sí observan? ¿Quién es el que convence de pecado, justicia, juicio? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. ¿Se observan? Entonces, miremos cómo el Señor trabaja en esos escenarios. Muy bien. Espero que esta clase haya quedado un poquito claro. Lógico, la próxima clase vamos a ver eso con detalle. Vamos a verlo con video, ¿sí? Para que podamos entender un poquito ese aspecto. Muy bien. Entonces,
No siendo más, vamos a orar y damos por terminada nuestra clase. Y pido disculpas que me pasé unos minuticos de clase, bueno, pero pues considero que era necesario para despejar esas dudas tan importantes. Bueno, Eterno, te damos gracias por tu presencia, Señor. Te doy gracias por estas personitas, Señor, por tus ovejas que tú las atraes a ti mismo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace la obra. Rey del universo. Padre, yo te pido en esta hora que tú sigas bendiciendo a mis hermanas, Señor, a las personitas que tal vez no se pudieron conectar, Padre Santo, por sus obligaciones, sus ocupaciones, Señor, bendícelas también, guárdales, que esta clase, Señor, les lleve a tener más comunión contigo, Dios eterno, y con tu Hijo Jesucristo. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús, Padre bueno. Señor mío y Dios mío, yo te pido que tú también en esta hora, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzcan mis hermanos y en mis hermanas, Señor, realmente frutos dignos de arrepentimiento y para que puedan producir obras dignas de arrepentimiento. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Gracias porque es un privilegio, Señor, tenerlas en este lugar. Gracias por la hermanita Milena, Padre mío, Señor, porque es una sierva fiel, Señor, porque ha estado allí, Señor. Padre Santo, dispuesta a servir. Padre Santo, por favor, yo te pido que tú le bendigas en abundancia, Señor, que tú le guardes del mal y del maligno, Señor, que este conocimiento, Señor, que sigue afianzando y sigue tal vez consolidando en su vida, Señor, Padre eterno, tú le prepares como una obrera aprobada delante de ti, Rey del universo, Señor, para que extienda, Señor, las verdades de tu palabra y de tu evangelio, Señor, con autoridad y con todo de nuevo. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús en su vida. Y te pido, Señor, que en cada una de mis hermanitas, Señor, tú, Dios eterno, formes esos obreros y esas obreras, Señor. Formes siervos y siervas, hijos e hijas, Señor. Padre eterno, a través de ellas, en el nombre de Jesús. No es cuestión de religión, es cuestión de tener intimidad contigo, es cuestión, Señor, de conocerte más, Padre bueno y santo, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra porque nos confronta y tal vez no nos gusta, Señor, pero es necesaria, Señor, para que produzca en nosotros vida. Rey del universo, te damos gracias en el nombre de Jesús, con todo comedimiento y gracias, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, queridas. Dios les bendiga. Dios les